Hola hermano, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Me tocó a mí dar un tema muy bonito que son los dones y carismas. Y después vamos a terminar con una oración de la efusión del Espíritu Santo. Es tan enriquecedor este seminario de vida que me imagino que han gustado de todos los temas. El tema del Espíritu Santo, la promesa del Padre y el tema que me toca a mí es meterme en las profundidades. Por ejemplo, los dones, los carismas, son todas esas gracias que el Señor va regalándonos a cada uno de nosotros que no hemos creído verdaderamente que el Señor ha resucitado. Igual que los apóstoles creyeron que Jesús había resucitado cuando se les apareció numerosas veces para convencerlos, ¿no es cierto? Después vino Pentecostés y Pentecostés trae el Espíritu Santo, el gran regalo, la iglesia y también María como pilar de la iglesia, ¿no? María estaba en medio de allí, de aquella reunión, cuando vino Pentecostés. Entonces, estos dos grandes regalos, la iglesia y el Espíritu Santo nos regala a la iglesia y a María, ¿no? Entonces, dentro de toda esta iglesia maravillosa está toda la gracia que nosotros podemos vivir. Y los dones y carismas los necesitamos para la santificación y para el servicio de nuestros hermanos. Hay dones que son ordinarios y dones extraordinarios, y carismas ordinarios y carismas extraordinarios. Y el Señor en su infinito amor, Él quiere regalárselo a los que Él quiere. Aquí no se trata de que a unos son más preferidos que otros, sino que el Señor tiene esa gracia para depositarlo donde Él quiere. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar bien dispuestos y dóciles para recibir lo que Dios quiera regalarnos. Acuérdense que el Señor siempre dijo, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Si nosotros somos capaces de vivir esos dones ordinarios, el Señor también puede depositar dones extraordinarios. Ya vamos a ir viendo poco a poco en la Sagrada Escritura. Quiero invitarlos a que oremos para que este tema no sea un tema escuchado como tantos otros temas, sino que sea un tema donde yo lo profundice y verdaderamente lo viva y quiera recibir los dones que Dios me quiera dar. Siempre me acuerdo del padre Carlos Lunate que él decía, pidan con fe y confianza y pidan lo que quieran, porque el Señor sabe dar a sus hijos fieles. Así que pidamos al Señor que Él nos regale la gracia de los dones espirituales, tanto ordinarios como extraordinarios, ¿no? Vamos a pedir al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu, baja. Divino Espíritu, baja. En llamas de fuego a todos danos la verdad. En llamas de fuego a todos danos la verdad. Divino Espíritu, llena. Divino Espíritu, llena las almas cristianas de fe, esperanza y caridad. Las almas cristianas de fe, esperanza y caridad. Ven Espíritu Santo, derrámate en este momento en cada uno de nosotros, de todos los hermanos que van a escuchar este tema. Ensancha nuestro corazón para recibir todo lo que tú nos quieres dar, porque tu Espíritu Santo es el dador de vida, el dador de dones, el dador de gracia, y nosotros las necesitamos para nuestra santificación, pero también para el servicio de nuestros hermanos. Ven Espíritu Santo, quédate aquí. El Padre, el Hijo desearon mandar su Espíritu. Aquí tienes un corazón bien dispuesto, Señor. Aquí estoy para que tú realices tu obra
en mi corazón. Aquí está tu templo. Ven, Espíritu Santo, acomódate dentro de mi corazón. Te alabo y te bendigo por este momento. Te alabo y te bendigo por esta reunión. Te alabo y te bendigo por tantos hermanos que están disfrutando este seminario de vida y este tema de los dones y carismas y la efusión del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu paz. Amén. Muy bien, mi hermanito. Yo tomé dos textos bíblicos importantes que van a hablar de los dones y de los carismas, ¿no? En Isaías 11, del versículo 1 y 2, habla de los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son 7 dones. 7 dones que para mi gusto, 3 de ellos son los dones, se puede decir, de mirar hacia el cielo, ¿no? Mirar hacia allá el encuentro y descubrir esta divinidad maravillosa. Y 4 son esos dones que nos regala el Señor para la santificación en esta tierra, para la opción de vida que nosotros hemos tomado para caminar. Por ejemplo, el don de temor de Dios. Es ese respeto en el cual una vez encontrando al Señor, nosotros no quisiéramos ofenderlo. El temor de Dios es cuando nosotros hemos dejado el mundo y queremos seguir al Señor. Por eso hay tantos textos bíblicos que hablan, no tomen como modelo este mundo. El mundo tiene tantas propuestas y el Señor nos ha regalado un camino maravilloso y necesitamos el don de temor de Dios como para decir no a aquello porque yo he optado por esto, ¿no? Y después está el temor de piedad, este don maravilloso del don de piedad que es para hacer oración, que es como para tener un coloquio íntimo con el Padre, como para confiar plenamente en Él. Es el don que nos abre a la oración, que nos abre al diálogo profundo con Dios. Después tenemos otro don que es como esta escalerita que va subiendo, es el don de fortaleza. Nosotros hemos tomado una opción para seguir al Señor, entonces tenemos ahí el don de fortaleza, como para mantenernos firmes en la opción que hemos tomado, en el camino, en el plan que Dios nos ha trazado para nosotros seguir. Por ejemplo, si un matrimonio tomó la opción de tener un matrimonio sacramentado, un matrimonio donde quieren vivir a Cristo y el plan que tiene Dios para ellos, necesitan mucha fortaleza para no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenerse en dirección de lo que Dios le da. Necesita tanta fortaleza para educar a los hijos con los valores y los valores que está viviendo el matrimonio y también los valores que desean que los hijos vivan en este mundo que está tan al revés. Entonces necesitamos el don de fortaleza para mantenernos en esta dirección en Cristo Jesús. Luego tenemos el don de consejo, que es ese gran regalo donde Dios nos va orientando, donde nos va poniendo la luz, nos va encaminando y también a nosotros nos ha dado esa gracia para poder aconsejar a mi hermano en el camino del plan de Dios. El don de consejo es una gracia muy grande. Una mamá tiene el don de consejo para su hijo. Ninguna mamá va a dar un consejo equivocado, ninguna mamá va a querer que su hijo equivoque el camino y sufra. Dios tampoco quiere el camino equivocado para ti. Por eso el consejo de Dios es maravilloso, donde nosotros podemos ir escuchando con amor todas aquellas palabras del Señor, ¿no? Que nos va diciendo y el hermano al otro también, nos vamos orientando unos a otros. Después tenemos, por eso decía, ya hay 4 dones. Y de aquí miramos hacia el misterio, hacia Dios mismo, hacia el corazón de Dios. Y que está el don de ciencia, que es esa gracia de escudriñar la palabra de Dios y los misterios de Dios. Esa gracia que nos hace abrirnos a este gran maravilla del milagro de este Dios que se ha manifestado, de este Dios que mantiene un camino que nos lleva al Padre, que nos lleva a la eternidad y que allí hay el gozo y la felicidad, escudriñar el obrar de Dios, por decir así.
Luego tenemos el don de entendimiento, todo esto escudriñado, todo esto de la Santísima Trinidad, de los coros celestiales, de los serafines, querubines, los dogmas, etcétera, todo lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos también el don del entendimiento. Y esa es una gracia de Dios, que no se trata de entender con la razón, sino se trata de entender con el corazón. Es la fe que nos regala el Señor para nosotros entender lo que Dios nos revela, lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos habla, como este texto de San Juan 14:1 dice: no se inquieten por nada, por en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no le hubiese dicho esto, bueno, no se lo iría a preparar, dice el Señor, ¿no? Entonces, para entender aquello necesitamos este don, necesitamos el don del entendimiento para ir descubriendo tanta maravilla y tanta potencia, que es que Él perdona los pecados, que el perdón es importante, que la misericordia es maravillosa. Todo esto, el don del entendimiento puede trabajar dentro de nuestro corazón. Luego tenemos el don de sabiduría, que para mi gusto es el don que está casi ahí. El don de sabiduría es para abrazarse a Dios, es para descubrir el amor, para descubrir la verdad extraordinaria. Es como el abrazo, es el convencimiento profundo de este Dios que está en ti, que no te deja solo, es la plenitud, es Dios que se revela. Para mi gusto, el don de la sabiduría es el abrazo del amor. Por eso para mí el don de la sabiduría es lo más cerca que tenemos de Dios, o es Dios lo más cerca que entra en el corazón del hombre, ¿no? Es mucho más, es mucho más. Yo simplemente le estoy dando una pincelada como para hacerlo más en la vida cotidiana. El saber, la sabiduría no es el leer libros, no es saber con la cabeza, sino entender que Dios me ama, Dios ha dado la vida por mí, que Dios es eternamente misericordioso, y todo eso me hace gustar, me hace entregar mi corazón a este Dios maravilloso. Eso más o menos con los dones espirituales. Estos dones son para mi santificación. Toda persona bautizada tiene la gracia de estos 7 dones espirituales, y los tenemos que ir descubriendo para poder nosotros ir viviendo esta potencia de riqueza. Luego están los carismas. Los carismas, la palabra carisma es igual a servicio, son dones, pero cuando los ponemos al servicio pasan a ser carisma. Y hay muchos carismas, y la Sagrada Escritura ha revelado los carismas. Por ejemplo, tenemos aquí en Romanos 12, tenemos una luz muy grande con relación a estos servicios, a estos carismas, ¿no? Dice aquí en Romanos 12, en el versículo del 1 en adelante, se los voy a leer. Dice: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto con la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que que deben ofrecer. No tomen como modelo este mundo. Se fijan, yo le había dicho, el Señor nos regala tanta gracia para salirnos del mundo. Los dones espirituales son para que tú camines dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y los carismas están para el servicio de nuestros hermanos, para servir a mi hermano, para que juntos, como cuerpo de Cristo, caminemos en este plan que Dios tiene de salvación para nosotros. Tú y yo somos salvación para el otro, ¿no? Es como ayudarnos unos a otros a entrar en este caminar que Dios ha querido regalarnos. Por eso no tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es lo que quiere el Señor de cada una de sus criaturas, de cada uno de sus elegidos, como tú y yo. Dice: en virtud de la gracia que me fue dada, le digo que a cada uno de ustedes no se estimen más de lo conveniente,
pero tengan por ustedes una estima razonable. San Pablo está preocupado que no glorifiquemos nosotros con los dones y que estimemos demasiado, sino que estimemos a la medida nomás. Estas son gracias de Dios, los carismas son gracias de Dios y no por eso yo voy a creer que por eso soy importante, sino que lo estimemos razonablemente y que vivamos para ponerlos al servicio de los demás. Entonces dice acá en el versículo 4, dice, porque así como un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en el que respeta a cada uno. Somos miembros los unos de los otros, conforme la gracia que Dios nos ha dado. Todos tenemos aptitudes diferentes, por eso es muy rica nuestra iglesia, tiene multiplicidad de dones y carismas, porque cada uno es tan diferente al otro, por eso cada uno es importante el servicio que da a la iglesia y a la comunidad. Es importante valorar, eso está diciendo San Pablo. Dice, el que tiene el don de profecía, que lo ejercita según la fe que tiene. El que tiene el ministerio de servir, que sirva bien. El que tiene el don de enseñar, que enseñe, dice. Y el que tiene el don extraordinario de exhortación, que exhorte. Y que comparta sus bienes, que dé con sencillez. Y el que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. Y el que practica la misericordia, que lo haga con alegría. Está diciendo que hay carismas, que cada persona tiene carismas como para ponerlo al servicio de la comunidad, y todo esto formamos un cuerpo en el cual vamos caminando con el Señor, porque Jesús es la cabeza de este cuerpo. Entonces cada uno somos los miembros y cada miembro es importante. Por eso nosotros no podemos pelear, ¿no?, los carismas del uno del otro, sino descubrir cuáles son los carismas que el Señor nos ha regalado a nosotros. Después en Corintio, también en el capítulo 12, primera de Corintios, capítulo 12 también habla de los dones espirituales y hay muchos dones espirituales. Dice, con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Nosotros tenemos que descubrir estos dones espirituales en la comunidad, pero también tengo que descubrirlo cuáles son mis dones espirituales, cuáles son mis carismas, cuáles son los carismas que Dios trabaja en mí y cuáles me ha dado para que yo sirva en la comunidad, ¿no es cierto? Ser útil, y que podamos decir al final de nuestros días, siervo inútil no más fui, sino que era lo que tenía que hacer, era lo que tenía que dar. Esa felicidad que uno ve en los santos que están llenos de carisma, que llenos de servicio y terminan en una simpleza como diciendo era lo que tenía que hacer. Pero lo hicieron, lo descubrieron y lo pusieron al servicio de los demás. Bien, sigue diciendo acá San Pablo, dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de los dioses, de los dioses inanimados. Por eso les aseguro que nadie movido por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu de Dios, puede decir maldito sea Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Esto es muy interesante porque los dones y carismas son fruto, o sea, son gracias del Espíritu Santo. Cuando una persona manifiesta carisma, está hablando del Señor, que Jesús es el Señor, dice que no puede ser que sea otro espíritu que lo impulse, es el Espíritu Santo. Hay un texto bíblico allí en los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 19, como el versículo 1, 2 y 3, por ahí dice que Pablo llegó a Efeso y preguntó, cuando ustedes fueron bautizados, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y aquellos hermanos dijeron, no, ni siquiera lo conocemos. Entonces es súper importante conocer el poder del Espíritu Santo y todos los dones y las gracias que impulsa, que regala, que derrama el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso está diciendo, ¿no? Ciertamente hay diversidad de dones, dice. Diversidad, como diversidad son las personas que van llegando, ¿no? Dice diversidad de dones,
pero todos proceden del mismo espíritu. O sea, todas esas gracias en la comunidad carismática, en tu grupo de oración, en mi grupo de oración, o cuando yo voy de misiones a tantos lugares y yo veo tanta diversidad, tantos dones, tantas gracias, cómo una comunidad se enriquece y se goza, avanza, crece y madura. ¿Y en qué madura? En amor a Dios y a los hermanos. Madura en la propuesta de Jesús. ¿Y cuál es la propuesta de Jesús? Que nos amemos unos a los otros como Dios nos ha amado. Entonces, para eso son estos dones, estos carismas. No son para florecer y figurar, porque aquello es lo que desarma y poco a poco estos carismas van desapareciendo, estos dones van desapareciendo porque no se desarrollan para el fin de lo cual el Señor nos lo ha dado, ¿no? En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, hay diversidad de ministerios, pero un solo es el Señor. El ministerio de intercesión, el ministerio de sanación, el ministerio de enseñanza, el ministerio de la liturgia, el ministerio de servir a los necesitados. Hay muchos ministerios, pero no te olvides que uno es el Señor. Somos servidores que vamos entregando los dones y carismas que Dios nos ha regalado para el servicio. Quiero que quede claro esto porque es uno de los grandes errores que ha cometido muchos grupos de oración que se han apoderado de gracia y no han querido dejar que los hermanos, que muchos hermanos que vienen llegando, que muchos hermanos nuevos, que el Señor derrama gracias y carismas porque están amando al Señor, porque se han encontrado con Él y están en el fuego del Espíritu Santo, entonces van apastorando esas gracias y no los dejan ejercer todos los carismas que Dios le está regalando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para los hermanitos que llevan más tiempo, es una gracia muy grande que el Señor a sus hijos les regale carisma. Entonces los tenemos que dejar que fluyan para que así nuestras comunidades crezcan y maduren. ¿Para qué? Para amar y servir al Señor y caminar juntos. Sigue diciendo, hay diversidad de ministerios, pero único del Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Anote ese versículo. Es 1 Corintios 14, el versículo 6. ¿Para qué el Espíritu Santo manifiesta los dones y carismas? Para un bien común. Si tú, que llevas un tiempo en la comunidad, en los carismáticos, y tú estás apachurrando, estás evitando que el hermano fluya en los carismas, hermanito, estás equivocado. Necesitamos dejar que el Señor derrame carisma, derrame ministerio, derrame su gracia para el bien común, para que nuestras comunidades crezcan, porque cuando nosotros paramos la acción del Espíritu Santo, nuestras comunidades disminuyen. Los hermanos dejaron de ir, la hermanita no viene porque se siente que no hace nada, se siente que lo que dice no vale, etc. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que los ministerios, las actividades, los dones, los carismas son dados por el Espíritu Santo, se manifiestan para un bien común. Ahí está la gracia, ahí está la diferencia entre el don y el carisma. El carisma es un don que se pone al servicio de un bien común, al servicio de la comunidad. Si la persona no pone su carisma al servicio de la comunidad, eso desaparece, eso no te sirve, porque cuando se pone al servicio de la comunidad, el Señor obra. Cuando te lo guardas, el Señor lo retira. Muy bien. Sigue diciendo, el Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otra la fe y también el mismo Espíritu. Y a este se le da el don de curar, siempre en ese mismo y único espíritu. Y ahí aparece el carisma o el ministerio de sanación. Ministerio es cuando varios hermanos se unen como para crecer en ese carisma de sanación que el Señor ha derramado en cada uno de los hermanos. Entonces nos juntamos un equipo que es un ministerio como que está al servicio
de los hermanos cuando quieran venir a orar, a interceder, el ministerio de intercesión, por ejemplo. Entonces, hay tantas gracias y eso es la renovación carismática, que se dejó llenar, que creyó en los dones y carismas y empezó el Señor a obrar grandemente en los miembros de cada uno de los grupos de oración. Por eso no paremos el Espíritu, dejemos que el Espíritu Santo siga actuando. Tú y yo, por ser bautizados, por tener el Espíritu Santo, tenemos muchos dones y carismas que los tenemos que descubrir y tenemos que creer que el Señor nos lo ha regalado. No es fácil. A mí me pasaba en los primeros comienzos de mi vida, del ministerio de sanación que el Señor me ha regalado y el ministerio de enseñanza, este camino de misionera. Uno va descubriendo todo esto. No es que ya uno nació con esto, sino que el Señor va poniendo esta gracia, este deseo, y los hermanos van confirmando. Y lo otro, por ejemplo, el don de enseñar. Uno puede enseñar mucho, pero los hermanos no se convierten. Entonces, el don de la enseñanza la va verificando los mismos hermanos que van escuchando los temas y te van diciendo, hermana, que claro fue esto, me encantó esto que dijiste, sabes que me abrió el entendimiento, ahora lo comprendí. Esa es la gracia del carisma, ¿no? Entonces el Señor lo da, el Señor pone el deseo en tu corazón y tú eres dócil al Espíritu Santo y los hermanos confirman esta gracia. Hay mucho, por ejemplo, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, habla del don de lengua. Y San Pablo es muy extraordinario porque dice así, yo se los quiero leer, dice, procuren alcanzar ese amor. Él dice que el primer carisma que todos necesitamos tener es el amor, porque del amor brotan todas las otras gracias, todos los otros carismas, ¿no? Entonces dice, procuren alcanzar el amor y aspiren también a los dones espirituales. Dones espirituales, hay muchos dones espirituales, al don de lengua, al don de la alabanza, ¿no? Todo carismático necesitamos tener el carisma de la alabanza, el carisma de poder acoger a los hermanos. Yo me acuerdo de los primeros comienzos cuando iba a los grupos de oración, habían hermanitos de la puerta con una sonrisa, y no es que lo inventaban, no es que era una sonrisa falsa, era una alegría de recibirte y te esperaban y te abrazaban y te decían bienvenido, y todo de ahí partía que adentro de la asamblea tu vida sea mejor, que tu vida sea maravilloso, el encuentro con Dios allí, desde la entrada fuiste bienvenido. Y muchos de esos carismas, de esos ministerios se han perdido, ¿no? Tenemos el carisma de la alegría. San Pablo habla mucho de que nosotros necesitamos pedirle al Señor ese carisma, una gracia, porque un hermano que es alegre, un hermano que realmente vive a Dios, se nota la alegría y esa la contagia a los otros hermanos, ¿no? Entonces todo es para el bien común, como decía en Romanos. Y aquí sigue diciendo el capítulo 14, 1 Corintios 14, sigue diciendo, aspiren a los dones espirituales, el don de contemplación, por ejemplo, el don de la oración, el poder nosotros encontrarnos con el Señor y poder transmitir el gozo de orar, el gozo de alabar al Señor, el gozo de orar en lenguas, de profetizar, cuando el carisma de lengua, el carisma de profecía, por ejemplo, cuando una persona hace el servicio de la profecía, es porque ha tenido un encuentro con el Señor y tiene el oído afinado para escuchar lo que Dios quiere decir a su pueblo. Primero lo que Dios me quiere decir a mí y lo que Dios le quiere decir a su pueblo. Por eso va a decir aquí, aspiren a los dones espirituales y sobre todo al don de profecía. Porque aquel que habla en lenguas incomprensibles no se dirige solo a los hombres, sino a Dios. O sea, el don de lengua, y esto en mi ministerio de sanación interior es muy importante, el don de lengua, y hay que pedirle esa gracia al Señor, porque el don de lengua ayuda a que nosotros podamos ir curando nuestras heridas. Dice que no se dirige a los hombres, sino que se dirige a Dios, y dice que Dios
cura y venda las heridas. Dice que se sana a sí mismo. Voy a leerlo para que lo comprendamos mejor. Dice, dice, porque aquel que habla en lenguas incomprensibles no se dirige a los hombres sino a Dios, y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar, y reconfortar. El que habla en lenguas, aquí está incomprensible, se edifica a sí mismo. O sea, se reconstruye. Es un don que requiere de mucha fe y de confianza. La persona que se abre al carisma, al don de lenguas, abre todas las puertas a los otros carismas, todas las puertas a los otros dones, porque el don de lengua es un don de fe, de confianza y de fiarse de la presencia de Dios. Por eso el que ora en lenguas y se abre al carisma de profecía va a poder escuchar la profecía que tiene tres movimientos la profecía. Dice que el que profetiza, dice, en cambio, el que profetiza y habla a los hombres para edificar. Esa es la connotación que tiene el que profetiza. Edifica, exhorta y reconforta. Edificar, que levanta a la persona, que le da una profecía para que no quede allí a donde está, sino que la edifica, la reconstruye. Y exhortar es cuando la persona tiene que decir, mire hermanito, esto no está bien, esto no va por ahí y esto hay que hacerlo de esta otra manera. Entonces, la profecía tiene esas como facetas, ¿no? De edificar, exhortar y reconfortar. Que muchas veces la profecía va consolando, es consoladora, es para el hermanito que viene con pena. Hay una profecía tan linda en la Sagrada Escritura: consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo, ¿no? El pueblo se encontraba en tristeza, en desierto, en desolación, y el profeta decía, consolad a mi pueblo de parte de Dios, ¿no? Y a veces hay muchas profecías de consuelo, muchas profecías de edificación, muchas profecías de exhortación. O sea, no nos podemos quedar con las mismas profecías. Hay que abrirse a la gracia del Espíritu, porque la profecía habla para estos tiempos, no para los que ya pasaron, ¿no? Ni tampoco para un tiempo tan futuro, sino para ahora, para lo que te pide hoy el Señor, ¿no? Entonces dice, el que habla entonces en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la comunidad. O sea, también hay se profetiza en lengua, pero también se necesita un intérprete. Generalmente cuando estamos en una comunidad, estamos todos orando en lengua y vienen las profecías, por decir así, entendibles, que tú lo puedes hacer en tu idioma. También hay profecías en lengua, pero el Señor también suscita un intérprete. Interpreta lo que el hermano dio en lengua, esa profecía. Entonces, el Señor no nos deja a la deriva. Cuando hay profecía en lengua, hay que pedir al Señor que ponga la interpretación de esa profecía en lengua. No nos podemos quedar así. El Señor nos regala todas las gracias para edificar la comunidad, ¿ya? Y cuando nosotros oramos solitos en lengua, ya sea en tu oración personal o cuando uno ora en el Ministerio de Sanación Interior, en el Ministerio de Intercesión y oramos en lengua por el hermano, el Señor también nos va dando la palabra de conocimiento, la palabra de entendimiento, la palabra de sabiduría de lo que está sucediendo en el corazoncito del hermano. O simplemente uno ora en lengua y el hermano recibe mucha paz, recibe mucho consuelo, y el hermano solito va hablando de su dolor y nosotros le vamos entregando al Señor esa penita. Lo sé eso porque es mi trabajo que hago en el Ministerio de Predicaciones y de Sanación Interior. Entonces tenemos varias gracias que el Señor va dando a los ministerios para que podamos enriquecernos y curarnos, sanarnos y liberarnos. Para eso el Señor nos regala los carismas. Yo creo que es tan importante y hay tanto más que decir,
pero es importante también hablar un poquitito de lo que es la efusión del Espíritu Santo. Una vez que nosotros hemos ido viviendo este seminario de vida tan enriquecedor, con tantos temas maravillosos que nuestro corazón necesitaba, y es como una oportunidad para hacer cambios de vida, una oportunidad para empezar de nuevo. Entonces, la efusión del Espíritu es como una fuerza que necesita mi vida espiritual, mi vida de bautizado, mi vida mi opción por Cristo, necesita renovarse, necesita tener como un fuego nuevo para continuar esta vida, esta opción que hice por Cristo, ¿no? Entonces, no es que yo me bautizo de nuevo, no es que yo recibo de nuevo el sacramento de confirmación, sino que es una efusión, es renovar, es pedirle al Señor que Él manifieste su poder y su gracia en todas las gracias que Él mismo ya me ha dado, en el bautismo, en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de confirmación, en el sacramento del matrimonio si eres casado, en el sacramento de vida consagrada como en mi caso, o en el sacramento del sacerdocio si es un sacerdote el que está viviendo el seminario de vida. Entonces ese sacerdote le dirá: Señor, renueva, dame una nueva efusión en mi sacerdocio, dame una nueva efusión en mi vida matrimonial, dame una nueva efusión en mi vida de bautismo, dame fuerzas nuevas en este camino que yo he tomado de seguirte a ti, de ser un cristiano como corresponde, un cristiano que lo da todo por el todo. Entonces yo necesito las fuerzas nuevas, ¿no? Entonces la efusión del Espíritu no es otra cosa que pedirle al Señor que se manifieste con todo su poder, renovando las gracias bautismales que están dentro de mi corazón y todos los sacramentos que cada uno de nosotros ya tenemos. Por ejemplo, pedirle una nueva efusión para la manera de confesarme, la manera de ir a la Eucaristía, la manera de orar, que el Señor renueve, que haga nueva todas las cosas. Por eso me gusta tanto aquel texto bíblico de Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le va a decir al Señor, no, se encuentra con él y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino del cielo? Y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: bueno, ¿y cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y él le dice: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino del cielo. Te aseguro que si no naces de nuevo del agua y del espíritu, o sea, purificación, el cambio de pecador a santificarte, y luego vivir en el Espíritu, movidos por el Espíritu Santo. La efusión es una gracia para vivir en el Espíritu. Y ahí usted tiene Romanos capítulo 8, que es cómo viven los hijos de Dios en el Espíritu. Nosotros, dice, no sabemos orar, pero viene el Espíritu y ora a través de nosotros. Entonces, la efusión del Espíritu no es otra cosa que dejar que el Espíritu Santo me habite y me haga vivir las cosas diferentes. Renovación. Eso más o menos. Y quiero invitarte a que hagamos una oración, mi hermano, y le pidamos al Señor que nos regale la gracia de una efusión del Espíritu Santo. Yo te invito que allí donde tú estás, te sientes, que cierres tu Biblia, dejes tu cuaderno, ya anotaste los textos bíblicos, ya más o menos sabes lo que son los dones espirituales, ya más o menos sabes lo que son los carismas. Y en este momento cierra tus ojos, abre tu manito y deja que el Señor te regale un nuevo Pentecostés. La efusión del Espíritu Santo, ese nuevo Pentecostés. A lo mejor tú nunca habías pedido esta gracia, pero pídela, tú te la mereces, el Señor la quiere para ti. Y dígale: Señor, regálame en este momento un nuevo Pentecostés en mi vida. Ese Pentecostés que tú le regalaste a los apóstoles y a esos 120 que estaban en aquel cenáculo y estaba María, regálame a mí ahora, así como aquel día cuando aquellos jóvenes
que empezaron la renovación carismática, le pidieron un nuevo Pentecostés, una nueva unción del Espíritu Santo, realízala en mi corazón, realízala en mi vida, en este tiempo de pandemia que tuvimos que hacer esto virtual. Que ven tú, Señor, aquí en esta soledad, en esta habitación de mi casa, en este pequeño cenáculo, realiza el poder de renovar mi bautismo. Ven con el fuego de Pentecostés, ven con todas las gracias espirituales y celestiales sobre mí. Ven, Espíritu Santo, ven derramándote con fuego en cada uno de mis hermanitos. Ven, Espíritu Santo, si tú lo hiciste allí en el cenáculo de Pentecostés, ven ahora aquí en mi humilde habitación. Ven, Espíritu Santo, ven renovándonos a cada uno de nosotros con el fuego de tu amor. La palabra decía que tu Espíritu Santo se manifieste en mi mente, que se renueve mi mente con el poder del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven con el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven aquí. Tú que todo lo puedes, abre mi corazón. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven aquí. Te invito a que inclines tu cabeza y me permitas orar por una nueva efusión del Espíritu Santo en tu vida. Así, humildemente, ven, Espíritu Santo, manifiesta tu poder y tu gloria. Ven con tu nuevo Pentecostés, con la fuerza del resucitado. Ven, Espíritu Santo, ven, porque Jesús quiso el amor del Padre y del Hijo, quiso manifestar el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Todos somos espíritu, todos somos el templo del Espíritu Santo. Ven con fuego renovador, ven renovando la fe, ven renovando la esperanza, ven renovando el amor, ven renovando todas las gracias de cada sacramento que mi hermano ha vivido. Ven renovando, Señor, el deseo de orar, el gustar tu palabra. Ven, Espíritu Santo, con poder y gloria sobre esta criatura que está en este momento suplicando un nuevo Pentecostés, su Pentecostés con el Señor, su Pentecostés espiritual. Ven, Espíritu Santo, con poder y gloria manifestando. Tú dijiste, Señor, cuando enviaste a tus discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, y estas señales los acompañarán. Ven, Espíritu Santo, poniendo carismas, dones extraordinarios sobre mi hermano, carismas para el servicio de la comunidad. Ven, Espíritu Santo, a poner la credulidad de tu amor en su corazón. Ven, Espíritu Santo, a poner la santificación, el deseo de santificarse de mi hermano. Ven, Espíritu Santo, con gloria y con poder en este mi hermanito. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, gracias. Y en el amor, allí en Pentecostés, en aquel cenáculo, en el primer cenáculo donde habían más de 120, dice Hechos de los Apóstoles, de allí del 18 para adelante, dice que estaba María la Virgen, mamita amada, Virgen, Madre de nuestro Señor, Madre de los Apóstoles y Madre de cada uno de nosotros por orden de Jesús. A ella, también la primera carismática, la llena de dones y carisma,
la que estuvo siempre presente al lado de la iglesia naciente y la que está presente ahora en tantos puntos de la humanidad que se va manifestando sus apariciones. Ahora, María, ven, manifiéstate en mi corazón para que yo también pueda ser un buen bautizado, un maravilloso carismático para estar al servicio de mis hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gracias Señor, gracias mis hermanos, espero haber ilustrado un poquitito estos dones y carismas y espero que hayan vivido esta efusión del Espíritu. No te olvides de seguir pidiéndole, dame una nueva efusión en mi vida, dame un nuevo Pentecostés. Yo quiero serte fiel y yo quiero servirte hasta el fin de mi vida. Amén. Que Dios me los bendiga y gracias por invitarme, hermanitos. Gracias.